Bueno, y a propósito del tema que ha marcado la jornada informativa, queremos hablar justamente sobre el cuidado del suelo en viviendas construidas en altura o en los bordes de cerros y las maneras también que hay para prevenir desastres como el que ha ocurrido anoche en Valparaíso y también las posibles razones de este accidente. Claro, para conversar sobre esto estamos en contacto con Cristian Salazar, quien es geólogo de la Universidad del Desarrollo. Cristian, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Patricia, Mauricio. Sí, bueno, acá se trata de una situación que está todavía la investigación en pleno desarrollo, pero considerando las características de los inmuebles de Valparaíso, ¿qué teoría se puede desarrollar respecto a lo que puede haber ocurrido acá con este inmueble? Claro, Valparaíso, la gran problemática que tiene, todas las casas, habitaciones que están en la zona de los cerros, están fundados sobre una roca granítica que lamentablemente por sus procesos de descomposición se disgrega muy fácilmente, conocido como el maicillo o suelo, como se ha visto en las imágenes de este accidente ocurrido. Entonces, lamentablemente, la situación de ayer está en el límite entre el plano y la ladera del Cerro Bellavista, el cual tenía un muro de concreto, solamente un revestimiento que ayuda a proteger de la caída de pequeños suelos y de material disgregable. Pero lo que nos enfrentamos el día de ayer fue un colapso producto de la caída de material a través del tiempo, y las condiciones en las que está construida la casa también no reunía las condiciones debido a las propiedades que tiene ese sustrato de malas condiciones geomecánicas para la construcción. Por lo cual termina ocurriendo ayer un colapso gravitacional, un deslizamiento de terreno en esa ladera con un muro que no es el más apropiado para poder contener y sostener este tipo de sustrato. ¿Cómo debiera ser, profesor, un muro de contención adecuado? ¿Qué características debiera tener? Y la otra pregunta que muchos hacen a esta altura es si esta situación se puede prevenir, o sea, se puede eventualmente fiscalizar en terreno y advertir, independiente que lo hagan o no los dueños de estas casas, si determinados inmuebles están en riesgo. Claro, la problemática de fondo, antes de construir, se debe ver las propiedades geomecánicas que tenga el sustrato. Y ahí es donde tiene el gran problema Valparaíso, de que las laderas de cerro son de muy mala calidad y las medidas que se deberían tomar son muy costosas en términos ingenieriles. Debería hacerse una limpieza de la ladera del cerro en primera instancia, limpieza del suelo, el material disgregable, pernos de anclaje, otro tipo de concreto y además los muros, lo cual elevaría mucho el costo. Ahora, lo que ocurre es de que las habitaciones, los domicilios en Valparaíso y en la mayoría de las ciudades de Chile comienzan a crearse desde el origen del país y las normativas de planificación urbana y territorial son posteriores a de que ya las casas estaban construidas. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que queda por hacer? Evaluaciones de vulnerabilidad de estas casas, y de hecho existe un estudio ya de la Universidad de Valparaíso, si mal no recuerdo, claro, donde declara en Valparaíso más de 2.500 viviendas en vulnerabilidad alta por probable deslizamiento de terreno. Vulnerabilidad quiere decir que puede ocurrir en un futuro cercano. No se puede decir que va a ocurrir mañana o en 2 semanas, pero son zonas vulnerables y se llamaría a hacer una inspección, una evaluación de estas condiciones y la vulnerabilidad que estarían en base a este primer estudio para comenzar a tomar decisiones posteriores. Cristian, pero esas decisiones posteriores, usted señala que podría ser muy caro el poder realizar algún tipo de modificación para proteger y que no ocurran incidentes como este. ¿Se debiese incluso analizar derrumbar esas viviendas? Claro, en primera instancia, obteniendo esta radiografía de la vulnerabilidad, la primera decisión y la más rápida que se puede tomar es declarar habitable o no habitable. Y una vez declarado que no se puede habitar, comienzan las decisiones posteriores. Lamentablemente la sugerencia apuntaría, aunque se hagan buenos moros o el costo que tendría esta obra ingenieril, apuntaría en una mejor opción a no dejar como un lugar habitable ni construir nuevas construcciones. El tema de Valparaíso es muy complejo y además la normativa chilena apunta a normativas ingenieriles y arquitectónicas, pero lamentablemente el sustrato, no hay una vinculación vinculante sobre peligro y riesgo geológico, donde esté considerado deslizamientos de cerro, probabilidad de inundación por tsunami, zonas vulnerables por terremotos, zonas de inundación. No existe hoy día una vinculación técnica científica con legislativa para poder planificar las ciudades y las construcciones de hoy en día. Ahora, profesor, lo que sabemos hasta el momento respecto de este incidente en particular, insistiendo que es una situación en desarrollo, es que los habitantes de esta vivienda ya habían reportado algunas grietas en los muros. Esta era una vivienda antigua, además con algunos sectores de adobe, y señalaban que algunos de estos muros estaban humedecidos. ¿Hay algunas señales a las cuales las personas que a esta hora nos escuchan y que viven en laderas de cerro deban estar atentas, deban advertir respecto de un eventual riesgo? Exacto, esa es la principal recomendación y como bien lo indicaron los moradores de la casa, señales que cruje el material, de que se deformen los muros,
de que pase la humedad son los primeros indicadores. Entonces, una recomendación doméstica es, si siente, escucha o ve alguna anomalía en su construcción, acérquese a la autoridad correspondiente para que sea evaluado, porque aquí lo primero que hay que rescatar es salvar vidas, es que están vidas en riesgo como las que tenemos de la experiencia de ayer, y para posteriormente la autoridad, en base a la evaluación, puedan tomar decisiones frente a esto y poder no lamentar lo ocurrido en el día de ayer. Pero con un aviso oportuno, ¿estas construcciones se pueden salvar? Porque claro, el riesgo y el temor probablemente de algunas personas es decir, yo voy a avisar que mi vivienda puede tener algún riesgo y me van a terminar desalojando y voy a perder mi casa y voy a perder el lugar donde vivo. ¿Una vivienda con estas características se puede salvar? Es muy complicado ya de que hay un problema de cimiento, de sustrato. Entonces, aunque se hagan reparaciones menores o reconstruir o fortalecer lo que ya está edificado, es muy complejo y la realidad de cada casa es diferente, independiente si es de adobe, madera o concreto. Sí, las más vulnerables serían las de adobe, pero aún así las de concreto pues, tendrían un menor porcentaje de vulnerabilidad. Entonces, la realidad de cada cerro y cada casa va a ser diferente cuando se evalúen particularmente. Aquí lo importante es rescatar que ya hay un estudio técnico que está indicando que hay más de 2.500 casas con una vulnerabilidad a deslizamiento de terrenos como el que se ocurrió el día de ayer. Por lo cual aquí hay que tomar medidas concretas, tanto técnicas como administrativas, para ver cómo enfrentar este problema que tiene hoy día Valparaíso y otras ciudades de Chile. Sí, Cristian, es complejo con lo que describe porque, claro, las potenciales víctimas ante una situación como esta no son solamente quienes viven en ese inmueble, sino también quienes van pasando alrededor, como hemos estado viendo en este caso. Pero me genera la duda, con toda esta descripción que usted hace sobre el cimiento, que no sería solamente en esta casa, sino en general una característica de Valparaíso, ¿qué podría ocurrir con un terremoto, por ejemplo, que fuera su epicentro ahí en Valparaíso? Sí, de hecho se aumenta el porcentaje de vulnerabilidad y ese es el tema de fondo, de tener estos... hay dos cosas que se conjugan. ¿Dónde está fundada la ciudad? Que entraría ahí la parte del peligro y el riesgo geológico para ver las zonas vulnerables, terremotos, inundaciones, deslizamientos, tsunami, etcétera. Y también la parte ingenieril y arquitectónica que declararía las viviendas que están o no aptas para poder ser habitadas. En el caso de un terremoto, independiente de la envergadura, podría acelerar estos procesos. No significa que en el mismo momento ocurran, sino de que aumente el grado de vulnerabilidad y dejándola más debilitadas o más factible de que en un futuro cercano pueda ocurrir este tipo de deslizamiento. Es muy probable que si pocos días atrás hubiéramos tenido algún sismo de magnitud 5.5 o 6, este tipo de vivienda y algunas similares hayan tenido el deslizamiento previo en conjunto con algún evento sísmico. Esa vulnerabilidad se potencia y se aumenta producto de alguna actividad sísmica. Lo otro, nos preguntan acá, Jorge, por ejemplo, dice respecto de lo que viene en las próximas horas, el hecho de retirar escombros desde el lugar no puede terminar debilitando la ladera del cerro y eventualmente generar nuevos derrumbes. Absolutamente, ese es el principal riesgo incluso que tienen los rescatistas, de que tenían que evaluar primero cómo está la situación y lo que se deslizó, la pared que quedó descubierta, primero si tiene probabilidad de algún nuevo deslizamiento para poder las brigadas de rescate ingresar a la zona para proceder con su trabajo. También en las imágenes que se veían, la pendiente de este cerro, en esta ladera, siguen construcción hacia arriba y tengo entendido que ya evacuaron una de las casas, pero inmediatamente hay que evaluar bien el contexto porque aquí ya se produjo un equilibrio. Una parte de la base del cerro cae, que está en contacto con el plano de Valparaíso, y deja inestable la zona alrededor. Entonces hay que profundizar en las evaluaciones que se están haciendo en estos momentos. Sí, la duda que me queda también ahí sobre lo que va a ocurrir alrededor de esta vivienda con estos trabajos que se están desarrollando y ese peligro con el tema de al retirar los escombros. Definitivamente esas casas que están alrededor no se debiesen habitar en el corto plazo. Exactamente, como una primera mediante de la evaluación sería una recomendación de que por ahora no hagan ingreso a la habitación hasta que se tengan los estudios técnicos y se pueda asegurar el regreso. Esa es una de las partes más complicadas cuando se hace cualquier tipo de evacuación, es asegurar el retorno a la zona que estuvo bajo alguna vulnerabilidad. Muy bien, pues Cristian Salazar, doctor en ciencias, geólogo de la Universidad de Concepción y profesor en la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes.